Cuando se planteó hacer un taller sobre familia y evangelización, siempre decía yo en la presentación del taller, tenemos la mentalidad de que la familia está bajo ataque, pero nos olvidamos del concepto de que nosotros, en realidad, el concepto debería ser que nosotros somos los peligrosos para esta sociedad. Y muy bien lo decía en la plenaria James Malone, de que nosotros tenemos que salir, y ese concepto de ir, de salir, es el concepto idóneo que tenemos que tener. Entonces, cuando una familia cristiana piensa en evangelizar, siempre se piensa incluso en nuestros contextos de forma individual. Es decir, la evangelización o es algo grupal de la comunidad que está evangelizando, o es algo individual que yo hago en el tú a tú. Leyendo y manejando algunos documentos para este taller, me sorprendió encontrar en la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para la Familia del 1 de diciembre de 2011, Benedicto XVI señala lo siguiente: la nueva evangelización depende en gran parte de la Iglesia doméstica y del mismo modo que está en relación el eclipse de Dios y la crisis de la familia. Así, la nueva evangelización es inseparable de la familia cristiana. De hecho, la familia es el camino de la Iglesia porque es el espacio del encuentro con Cristo. Por tanto, la familia, más aún condición indispensable, es más aún condición indispensable para la nueva evangelización. No solo como objeto de predicación y de atención pastoral, sino sobre todo como sujeto protagonista y recurso, y vuelvo a decir, indispensable, antes decía, perdón, inseparable para la misión de la Iglesia. Después se desarrolla todo un documento y muy interesante acerca de la familia y la nueva evangelización. Es decir, que dentro del contexto católico, Benedicto XVI habla de esa situación inseparable que hay entre familia y nueva evangelización. La verdad es que esto es muy novedoso porque nadie lo ve así. La familia es la familia, y hay que criar a los hijos, y hay que convivir como se puede, y todas esas cosas, pero la familia evangelizando, a la familia hay que protegerla de las cosas. Es decir, nunca se ve como un ariete de la Iglesia contra las puertas, como decíamos ayer, del infierno. Cuando uno piensa en la familia, piensa también en el contexto social en el que estamos. La familia no está en un limbo, la familia está en un contexto social. Vivimos ahora en un contexto social muy postmodernista. Leyendo un libro que os recomiendo encarecidamente, de un sacerdote y teólogo que se llama José Román Flecha Andrés, Familia, lugar de evangelización, es un libro del año 82. Es sorprendente lo actual que es este libro. Sorprendente. Es decir, habla de la familia y habla de la situación y la crisis de la familia y de lo que la familia tiene que ser. Hace una propuesta muy interesante acerca de cómo la familia tiene que tener esa triple acción, como una acción profética, una acción donde está inmersa la evangelización, y tiene también una acción sacerdotal, celebrativa, y tiene una acción también real, estableciendo a Jesús como rey dentro de la familia. Bueno, desarrolla muy bien, una cosa muy bonita de leer, y simplemente os quiero leer una serie de preguntas que se hace José Román. Se hace una serie de preguntas con respecto a la familia y la sociedad actual. Esto lo hago todo a modo de introducción. Tiene esa misión, dice, evangelizadora, no solo de recibir el evangelio, que es lo que suele decirse de la familia, sino de transmitir el evangelio. Si me permitís, busco la página y está aquí. 9. Ahí tenemos. ¿Cuánto tengo yo eso? Ya lo puedo. Y fijaros las preguntas con las que yo quiero empezar el taller. Dice así: en una sociedad que supervalora la capacidad adquisitiva, el lucro y el consumo, el tener y derrochar, la familia cristiana tendrá que preguntarse si su fe la ha llevado a aprender a compartir con los necesitados, a vivir a la búsqueda de lo esencial, a valorar el ser sobre el tener. Entonces, primera pregunta: una sociedad que sobrevalora el consumo,
¿Qué preguntas se tiene que hacer una familia cristiana? Si es que quiere ser una familia misional, una familia evangelizadora. Nos hemos preguntado, hemos aprendido a compartir con los necesitados como familia. Como familia. Segunda pregunta. En una sociedad que glorifica la agresividad en la política, no solo en la política, es decir, como en los negocios y en la familia, y que parece convencida de que el que pega primero pega mejor, la familia cristiana deberá preguntarse hasta qué punto sabe acercarse a los agredidos y está educando para la no violencia activa y comprometida. Tercera, en una sociedad que trabaja para la diversión, para el holgar, por sí misma, que hace el placer el máximo valor y el dolor una maldición, la familia cristiana tendrá que preguntarse si está dispuesta a enjugar alguna lágrima y si sabe aprender los caminos y lecciones de la cruz cada día. Cuarto, en una sociedad que ansía el hartazgo y la satisfacción, el instalamiento y el acomodo, la familia cristiana deberá preguntarse dónde encontrar el rostro del hambriento y el sediento y cómo mantenerse ella misma en la búsqueda del inconformismo de los insatisfechos y los inquietos, en la búsqueda de la justicia. 5. En una sociedad que evade las necesidades ajenas y que busca 1000 disculpas para desentenderse del lamento de los hombres, la familia cristiana tendrá que preguntarse quién necesita su mano compasiva y aprender a hacerse próxima de los hombres caídos a la vera del camino. 6. En una sociedad que institucionaliza la mentira y el fingimiento, que oculta sus intenciones y diviniza la propaganda, la familia cristiana deberá preguntarse por qué la verdad nos hace libres y aprender la cristiandad de los que viven en continua apertura de corazón. 7. En una sociedad que convierte la guerra en el máximo negocio y la discordia en el único modo de autoafirmación, la familia cristiana tendrá que preguntarse cómo puede ser un espacio para la reconciliación y una escuela donde se formen los soñadores de la concordia y los luchadores de la paz. 8. En una sociedad que condecora a los arribistas, es decir, a los que son ambiciosos sin escrúpulos y consiguen lo que quieren, y convierte la tolerancia en ventajismo, mientras vende los ideales y las promesas al mejor postor, la familia cristiana deberá preguntarse por el sentido de la fidelidad en el compromiso y educar hombres tenaces e invendibles, firmes hasta la persecución. Tal vez ya os habéis fijado que estas 8 propuestas que hace José Román y estas 8 preguntas se las hace en función de las 8 bienaventuranzas. Entonces hace una perfecta y magnífica lectura de las bienaventuranzas, haciendo una lectura de la sociedad y cómo la familia cristiana tiene que revisar su vida en función de estos valores. Valores que no solo tienen que ser llamados, y ahí está el tema de la familia y nueva evangelización, valores que no solo tienen que ser llamados a ser encarnados, sino que son llamados a ser proclamados. Porque a veces tenemos tanto énfasis en encarnar que nos olvidamos que tenemos que proclamar. Entonces ambas cosas tienen que darse. ¿Y en qué contexto se nos da? Un poquito para hacer el contexto. Vivimos en un contexto donde la sociedad que se nos describe en estas 8 preguntas es una sociedad, bueno, desde hace 30 años que se ha escrito esto, la sociedad ha cambiado mucho, de forma vertiginosa, tal vez lo que hoy vivimos más como posmodernismo, ya se está hablando del hipermodernismo, ya el posmodernismo está superado, pero se dice que posmodernista, una persona es tanto más modernista cuanto más se acerque a la fecha donde se habla que nace el posmodernismo, que es 1987, 87-89, con la caída del muro, ese tiempo, ¿no? Entonces, si has nacido cerca de eso, pues eres más posmoderno. Si estás lejos, pues eres más moderno, como yo, ¿no? Es decir, yo soy moderno, pero no soy posmoderno. Pero bueno, estamos inmersos en esta atmósfera. ¿Qué pasa con el posmodernismo? Como casi siempre, todo lo que es conocido simplemente lo rechazamos como algo malo. Y el posmodernismo no es malo en sí mismo, tiene una serie de características, ¿no? Tiene la característica del relativismo, ya lo sabéis. Entonces el relativismo, todo lo que se relativiza, tanto el conocimiento, el concepto del conocimiento, como se relativiza la conducta. El conocimiento lo que viene a relativizarse es simplemente que la verdad
es relativa, y la verdad la construye un grupo social. Por eso es importante para saber dónde está la familia metida en esto. Entonces la verdad es la construcción social de un grupo. Entonces lo que es verdad para este grupo de aquí, no necesariamente tiene que ser verdad para este grupo de aquí. Entonces este grupo de aquí dice, me parece muy bien que tú quieras vivir conforme a esa verdad y conforme a sus valores, ¿verdad? Pero este grupo de acá dice, nosotros no compaginamos, así que respétame, ¿no? Respétame en ese sentido. Y consecuencia, si lo que es verdad o no es verdad es relativo, lo que es bueno y malo también es relativo. Porque la bondad o la maldad depende de nuestras acciones, depende de lo que creemos. Entonces, para mí, este grupo es malo abortar, para este grupo no es malo abortar. Para este grupo es malo que un matrimonio homosexual, para este grupo no es malo. ¿Por qué? Porque la verdad de la cual se sustentan esas acciones cambió. Es más, te dicen, oye, ¿tú quieres vivir conforme a lo que un hombre ha escrito hace 2000 años, San Pablo o quien quieras? ¿Tú quieres vivir conforme a los preceptos de esa persona? ¡Magnífico! Pero yo tengo todo el derecho de volver a escribir unos preceptos nuevos. ¿Por qué? ¿Por qué no escribir mi propio evangelio? Lo que la sociedad está diciendo. Yo tengo el derecho a reescribir unos nuevos preceptos, unos nuevos conceptos y vivir conforme a ellos. Así que, por favor, respetan. Y es lo que surge de esto, surge lo que se llama la nueva tolerancia. La nueva tolerancia no es la tolerancia antigua, en la que yo me crié, digamos, en la cual yo puedo pensar distinto que tú, pero por como somos tolerantes, ¿verdad? Pensando distinto, podemos convivir, ¿verdad? Eso es una tolerancia. De hecho, la tolerancia como tal surge de la guerra de religiones, porque al final, para poner paz, hubo que establecer la tolerancia. ¿Ya? Vamos a la guerra de 30 años y la guerra de los 100 años y muchas más. Que finalmente, oye, que hay que ser tolerante porque si no nos destruimos. Es decir, somos distintos, pero convivimos. Pero la nueva tolerancia no es así. La nueva tolerancia dice, como hay muchos grupos humanos y cada grupo humano define lo que es correcto y lo que no es correcto, yo podría decir, tú estás equivocado, pero convivo contigo. Pero hoy decirle a alguien que está equivocado es una ofensa. Dice, ¿tú quién eres para decir que yo estoy equivocado? ¿Cómo que yo estoy equivocado? Me estás ofendiendo. Una universidad como Stanford, en Estados Unidos, fundada por cristianos, para poder levantar ministros que llenasen Estados Unidos, hace poquito un joven que llevaba una camiseta que decía soy cristiano o algo así, o solo Cristo salva, uno se la acercó a otro joven y dijo, tu camiseta me ofende. Y se hizo una normativa, no se pueden llevar camisetas de ningún tipo que hablen de Jesús. Es una universidad fundada por cristianos para generar pastores. Es decir, esa es la nueva tolerancia. No es que somos distintos y convivimos. Es que yo no tengo el derecho de decirte a ti que estás equivocado. ¿Verdad? Entonces no puedo tener ese derecho. Precisamente, la tolerancia es hija del relativismo y del pluralismo. El pluralismo, simplemente lo que es en la posmodernidad, es que hay una gran oferta de muchas cosas. Hombre, yo me acuerdo cuando era niño, donde solo había una televisión, la primera cadena. Entonces, después apareció la segunda cadena, y aún recuerdo cuando había la desconexión y solo había al mediodía el telediario, por la tarde, por la mañana no había la televisión, después pusieron la televisión por la mañana y los ambulatorios empezaron a vaciarse, porque ya había televisión por la mañana. Bueno, recuerdo solo una cadena. ¿Hoy cuántas cadenas hay? Vas por cable y tienes 100 cadenas. Recuerdo cuando solo había una sola compañía telefónica. Hoy puedes escoger. Recuerdo cuando había solo un modelo de familia. Hoy se habla de multiplicidad de familias. Es más, te ponen la familia que se llama tradicional, entre comillas, como algo aburrido, insulso. Recuerdo en la revista El País venían los nuevos modelos de familia, la tengo guardada en casa, y dice nuevos modelos de familia, entonces venían familias súper guays. Veías las fotografías en casas bonitas, todo precioso, todo tipo Ikea, entonces
hombre y hombre, mujer y mujer, con sus niños, familias, una persona con sus gatos que también era una familia, todo así. Entonces venían todas las familias, todos los modelos, gente monoparental, todo. Y de repente viene familia tradicional. Entonces yo me quedo, veo la foto y yo pensé que había cogido una foto de los años 40 y que la habían puesto ahí. No, no, era una foto actual de una boda en un pueblo en Segovia que todo, es decir, era tan intencional que lo que se quería denostar como algo, yo si soy neutral y veo todo eso, por supuesto no escojo eso. Yo me quedo con lo guay, ¿no? Me quedo con los muebles de Ikea y no con aquellos muebles oscuros. Es decir, la idea es transmitir que la familia tradicional no es la mejor, ¿no? En ese sentido. Antes no había mucha oferta religiosa. Hoy tienes budismo, tienes de todo, desde filosofías, las cristianas clásicas, católicos, evangélicos, ortodoxos, tienes los movimientos hinduistas, tienes la nueva era, tienes hasta el ateísmo, que está siendo muy combativo en este momento, casi como una religión. Hay grupos en otras partes como Inglaterra, hay iglesias de ateos, y además se llaman así, iglesias de ateos, donde hay un predicador, hay todo, y hacen todo, ¿verdad? Solo que sin Dios. Es decir, queremos vivir una espiritualidad sin Dios. Dios no existe, pero no queremos perdernos todas estas cosas que una iglesia provee. Es decir, en medio de la oferta, religiosa, seamos sinceros, ni siquiera los cristianos son los más atractivos. No es la oferta más atractiva. Porque la oferta cristiana, los contrarios, por alguna manera, logran vender una imagen de que restricción, no vas a poder hacer, te vas a perder los placeres de este mundo. No es lo más atractivo. Está guay eso de ser una iglesia atea, ¿no? Porque puedo hacer lo que quiero, no hay moralidad, no hay nada. Entonces, fijaros, hay hija de la relatividad y del pluralismo, sabe la nueva tolerancia. Otro aspecto de la, y esto es muy importante, de la posmodernidad, en la cual vamos a hablar de familias, tranquilos, pero yo quiero que veamos el contexto. Tiene que ver con la forma de procesar el conocimiento. Es decir, en la época moderna, la verdad es algo absoluto, la cual yo puedo compartir o no, pero es algo absoluto, la verdad existe. Por ejemplo, la verdad se experimentaba o se procesaba a través del conocimiento. Es decir, yo leo este libro, sé que esto es la verdad, aunque no lo voy a vivir, aunque no puedo vivirlo. Era como si le decías, hijo, haz lo que te dicen, aunque no hagas lo que hago. O podías decir, yo soy, así me explico, no me estoy explicando bien, pero cuando había una desconexión, había gente que decía, yo tengo la verdad aunque no la practico. Yo soy creyente no practicante. Ahí está la frase. Yo sé que esto es la verdad, pero no lo practico. En el mundo postmoderno eso no encaja, no hace clic. La verdad no viene a través del conocimiento. La verdad viene a través de la experiencia. Entonces, solo es verdad aquello que experimentas. Por eso los jóvenes, sobre todo, su verdad tiene que ver con el grupo de iguales, lo que pueden experimentar. Fíjate, la Fundación Santa María hace en los años 90 un estudio que hace cada 10 años, siempre un estudio de la sociedad y de los jóvenes en España, y en los años 90 decía, ¿quién tiene influencia para ti? ¿A qué grado tiene influencia para ti? 3 estamentos clásicos, la familia, la iglesia y el instituto, el colegio. Entonces, en aquel momento, la familia, la iglesia y lo que es la escuela tenía un valor, un peso a la hora de tomar decisiones para ellos, estaban un 30-33%. Años 90. Llegan los años 2000 y se repiten siempre las mismas preguntas, siempre, porque así se va comparando. Entonces, año 2000, ¿qué peso tiene para ti la familia, la iglesia y la escuela? Del 30%, ¿sabéis a cuánto se bajó? A un 3%. Es decir, nada. ¿Qué es lo que tiene? Porque ya pasamos la época de la globalización, dice. ¿Qué es lo que para ti es importante? Dice, el grupo de iguales, los amigos. ¿Por qué? Porque ahí se experimenta. Entonces, la verdad viene por medio de la experimentación.
Por eso hoy decir soy creyente no practicante no tiene ningún valor. Hombre, ayer salían publicados los datos ayer o anteayer del Instituto Nacional de Estadística, que habla que en España, después de un bajón de lo que la gente decía que se asumía como católica, vuelve a haber un pequeño repunte. Pasamos del 73%, bajó al 70%, y ahora subido en 3 décimas. Es una buena señal. Hay una subida de 3 décimas, repunte en cuanto a la gente que se considera católica, y también otras religiones cristianas, evangélicos y ortodoxos, hay un aumento proporcionalmente mayor. Sin embargo, los ateos están bajando. Son buenas señales en muchos sentidos, ¿no? Pero la verdad es algo experimental, algo que tienes que experimentar. Esto es muy importante cara al evangelismo. Y una última cosa, un último ejemplo con respecto a lo que es la sociedad posmoderna. Es relativa, es pluralista, es la nueva tolerancia, es experimental. Y una última cosa es que los constructores sociales, los sociólogos, los que hablan de un poquito cómo se va a construir la sociedad del siglo XXI, hablan de que aquellas corporaciones, aquellos grupos humanos o compañías que van a sobrevivir son aquellas que manifiestan o tienen estructuras de credibilidad. Y definen como una estructura de credibilidad aquella compañía o aquella organización o aquel grupo humano que vive los valores que predica. ¿Verdad? Esta es la nuestra. Porque ¿qué es una estructura de credibilidad entonces? Simplemente que vives lo que predicas. Entonces, las compañías empezaron a invertir mucho dinero en cuestiones de credibilidad. Es más, tú vas a comprar, ¿os acordáis cuando había aquellos en televisión públicos reportajes, por ejemplo, de la compañía Leche Pascual? Entonces decía, la leche Pascual es así, no sé qué, hacemos todos estos procesos, inventamos la pasteurización, no sé cuánto, bueno, muchas cosas, ¿no? Y de esto es la leche Pascual. Y al final dice, es más cara. Pero usted puede estar tranquilo si la compra. Entonces, ibas a comprar y dices, bueno, voy a comprar para el niño la papilla Crece Pronto y papilla Pascual. ¿Cuál es para el niño? ¿Qué compras? Lo que es creíble. Leche Pascual, en aquel momento, vende una estructura de credibilidad y tú te vas a aquello que tiene una estructura de credibilidad. Entonces dice, las compañías, es decir, las organizaciones que sobreviven en este caos posmoderno son aquellas que tienen estructuras de credibilidad. Y hay la gran oportunidad de la Iglesia. Porque la gran oportunidad de la Iglesia es precisamente que se puede presentar como ¿qué? Como una estructura de credibilidad. ¿En qué consiste? Aquello que predico, lo vivo. Y ahí está el kit de la cuestión de la familia. La familia tiene que ser una estructura de credibilidad. Para poder ser una familia evangelizadora, primero tiene que ser una familia que viva, ¿verdad?, los valores que dice predicar o que dice tener. Entonces no vale de nada predicar la reconciliación si los vecinos ven que cada día estoy discutiendo con mi esposa. ¿Verdad? Yo estoy casado y tengo 2 hijos, uno de 16 años y uno de 15 y otro de 11. Ya me parece, bueno, está uno entrando a la adolescencia, otro en plena adolescencia, pero bueno, son muy buenos. Pero son muy buenos chicos. Y entonces la idea es generar una estructura de credibilidad. Claro, como la verdad no viene vía el conocimiento, sino vía la experiencia, hoy la apologética del siglo XXI, el mundo postmoderno, no es una apologética de proclamación exclusivamente, sino de experiencia. En los círculos evangélicos había un libro demoledor, que era Evidencias que exigen un veredicto, no sé si lo conocéis, si lo podéis leer, de Josh McDowell. Es un libro demoledor para cualquier persona no creyente, atea, donde demuestra de forma casi legal, con un argumento legal, cómo la Biblia es la palabra de Dios y cómo son evidencias que exigen un veredicto. Ese libro, que era demoledor en los años 80, incluso principios de los 90, hoy no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque parte de unas premisas que si yo no las creo, parte de unas premisas, eso es para tu grupo humano, pero para el mío no.
no tiene valor. Por eso hoy la apologética del siglo XXI es más la de Juan capítulo 9, cuando aquel ciego dice: mira, yo si era profeta o no era profeta, yo si es lo que es, no sé, yo solo sé una cosa, que yo antes estaba ciego y ahora veo. Y eso es incontestable. Cuando entramos en una cuestión teológica, en un desarrollo teológico, de discusión teológico, si es Dios, si es profeta, si no es profeta, ahí se puede discutir mucho. Pero el ciego de Juan 9, del Evangelio de San Juan, capítulo 9, es clarito en su definición. Este es mi cambio de vida. Entonces, ¿cuándo una familia se convierte en peligrosa? Esto va, hoy a la noche terminaré en lo que voy a hablar. Se complementa lo que quiero hablar a la noche con esto. Cuando la familia tiene una claridad de que está viviendo esto, ¿verdad?, de tal forma que cuando llega a cualquier contexto, véase su barrio, su bloque, de donde viva, véase el colegio a donde van sus hijos, no solo tiene una participación social, porque, bueno, los niños están en el cole y tengo que ser parte de la asociación de padres. No, lo que hay es algo intencional. A nuestras familias hay que darles un espacio intencional. Me encantó lo que James Malone cuando dice: ¿qué expectativas tiene una familia? Tiene una familia que pertenece a tu comunidad, a nuestra iglesia. ¿Sabe lo que se espera de ella? Una gran pregunta. ¿Se sabe lo que se espera de ella? Nosotros siempre decimos, tenemos un eslogan que es: no vengas a la iglesia, por favor. Incluso lo ponemos en inglés, imperativos en la ciudad. Don't go to the church. No vayas a la iglesia. No vayas a la iglesia. Ay, mira, estos deben de ser ateos. No, somos cristianos. ¿Cómo? ¿Cómo que no vaya a la iglesia? No, queremos que seas iglesia. Entonces, para nosotros, cada familia es una avanzadilla del reino de Dios en pleno terreno del enemigo. Cuando yo veo la iglesia, veo las familias, lo que estoy viendo es un mapa donde esas familias en la asociación de padres, esas familias en el club de natación, esas familias en su barrio, esas familias son avanzadillas del reino de Dios en pleno terreno del enemigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que equiparlas, hay que darles un sentido, hay que darles las herramientas necesarias, ¿verdad? Y antes se nos recordaba precisamente el peligro del clericalismo, y es que nosotros asumamos lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Nos dice: Dios dio dones a los hombres, apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas, dice, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, es el pueblo que tiene que hacer la obra del ministerio, y a nosotros nos corresponde equipar. Entonces, cuando uno lees Hechos 1:8, dice: y no os mováis de Jerusalén, etcétera, etcétera, dice: pero, dice, recibiréis poder y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy todos los misionólogos hablan de que eso no es un mandato consecutivo, sino que es un mandato global. Es decir, hay que ser misionero al mismo tiempo, o ser testigo del Señor en Jerusalén, Judea, en Samaria y en lo último de la tierra, al mismo tiempo. No es una cosa tras otra. Pero dice Jesús, y esto es lo que los carismáticos como yo hacemos mucho énfasis en este texto, ¿verdad? Recibiréis poder. Pero entonces dice Jesús: pero recibiréis ¿qué? Poder. Y entonces dice: me seréis testigos, mártires en Jerusalén. ¿Cuál es el poder mínimo prometido por Jesús? ¿Para qué? ¿Cuál es el poder mínimo que se nos promete a los cristianos según Jesús? El poder mínimo prometido por Jesús, los que somos carismáticos y de la renovación carismática o carismáticos evangélicos, muchas veces hacemos énfasis en orar por los enfermos, en la adoración, en una palabra profética, lo que sea, ese tipo de los dones del Espíritu. Pero no dice eso Jesús. El poder mínimo prometido por Jesús es para alcanzar una ciudad, Jerusalén. Y Jerusalén sí que era una ciudad dura. Acaban de crucificar a Jesús. Estaban a puntito de matar a Santiago a espada, a apedrear a Esteban. A Juan y a Pedro los iban rápidamente en Hechos 4 a juzgar, aunque después los dejaron libres. Y si había una ciudad dura y un lugar duro, era Jerusalén. Sin embargo, si seguimos leyendo los textos,
En Hechos 2 y en Hechos 3 se convierten 3.000 personas. En Hechos capítulo, al final del capítulo 3 se convierten en otras 5.000. En Hechos capítulo... llega un punto que en Romanos 15 dice Pablo que él se tiene que venir a la zona de España y quiere venirse a España, estableciendo un punto de misión en Roma para venir acá, porque dice que todo lo había llenado, todo del Evangelio. Y cuando juzgan a Pedro y a Juan, dice, habéis llenado la ciudad, en Hechos 4, de vuestra doctrina. Es decir, es posible llenar una ciudad, es decir, impactar una ciudad, sí. ¿Es posible que un grupo comprometido o que una familia afecte a la comunidad en la que vive? Sí. Entonces, ¿en qué nos hemos equivocado? Nosotros, cuando empezamos a reflexionar cómo nuestras familias tienen que impactar su contexto, nos dimos cuenta que nos equivocamos en algunas cosas. Es decir, siempre que la Biblia, por ejemplo, hay una serie de verdades que yo llamo verdades binarias, ¿no? Dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 14, dice: la gracia y verdad vinieron por Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, y vuelve a hablar varias veces que Él vino y mostró su gracia, gracia sobre gracia, dice, y gracia y verdad. Entonces, pero, ¿qué enseñé yo por años mal? Yo enseñé por años una cosa mal, y era que le decía a la gente que primero era la verdad y luego era la gracia. Entonces le enseñaba a la gente a decir que si conocía la verdad y llegaba a conocer la verdad, ¿acordaros? Por aquí venía, entonces hallaría gracia. Entonces, ¿qué pasaba? Íbamos y le predicábamos a la gente, ¿verdad? Y nos encontrábamos con una persona perdida, por lo que sea, un pecado o una vida fuera de que estuviese mal. Te encuentras con un drogadicto o con un ladrón, una prostituta, bueno, ¿me entendéis lo que quiero decir? Íbamos y decíamos la verdad, toda la verdad que dicen las películas americanas, y nada más que la verdad. Pero la verdad a Pablo se ofende. Y entonces cuando les ofendías, porque estaba mal, ya no quieren escuchar más y ya no hay tiempo para la gracia. La verdad sin gracia y la gracia sin verdad. Mira, decir la verdad sin gracia es como dar un beso con mal aliento. Tal vez es un beso, sí, pero dátelo. Entonces nos dimos cuenta que Jesucristo, y además el texto es muy claro, dice que la gracia y verdad. Gracia y verdad. Otra cosa que nos equivocamos es pensar que la sabiduría es mayor que el poder. Entonces, por ejemplo, yo siempre enseñé que si te haces sabio, si conoces la palabra, si te conviertes en un cristiano santo y empiezas entonces hallarás poder para tu vida, ¿verdad? Y podrás ser transformado, podrás vivir en santidad, etcétera, etcétera. Ahora, fijaros lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2. Más clarito la... Así que, hermanos, todo esto está preparado para que entendáis después lo de la familia peligrosa, ¿vale? No me despisto. Yo soy un buen pastor y estoy llevando a unos buenos pastores, ¿vale? No me despisto. A veces hago excursiones, pero vuelvo al autobús y paramos al último. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es increíble. Yo lo leí 1000 veces y siempre enseñé lo contrario. Dice que la fe estuviera fundada en la sabiduría. Pero Pablo dice, no. Yo no fui a vosotros con... Y Pablo era un príncipe en cuanto a teólogo, en fin, era un tipo con un conocimiento y una sabiduría, en fin, que no le llegamos a la suela de los zapatos, en sentido... Sin embargo, dice, si yo fundara vuestra fe en mi persuasión, mañana llega otro que persuade mejor y dice, ¿vale? ¿Verdad?
Y así pasaba, que había muchos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Y los peores decían, yo soy de Cristo, porque eso no se sujetaban a nadie. Nosotros por lo menos rendían cuentas a alguien, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin. Entonces, dice, siempre creí que si la gente llegaba a tener un gran conocimiento, y tenemos seminario bíblico, y tenemos muchas cosas, para que la gente se forme, y creo en eso, yo tengo estudios en teología, en fin, yo no estoy negando la sabiduría, ¿verdad? Pero está mal. Es decir, cuando es al revés, cuando la gente tiene un encuentro con el poder de Dios, ese encuentro con el poder de Dios te hace preguntar diciendo, yo quiero saber de esto. Nos lo decía James Malone por la mañana, decía, ¿cuándo la gente va a proclamar la buena noticia? Decía, cuando se enamore de Jesucristo. Que cuando haya tenido un encuentro con Jesús, y decía textualmente, y se enamore de Jesucristo, entonces tendrán ganas de predicar. Entonces estamos poniendo un énfasis en ¿qué? En ese encuentro de gracia, en ese encuentro de poder. Cuando tú tienes un encuentro que las personas le han cambiado la vida, se han sido transformados, entonces en ese momento la gente quiere predicar y quiere anunciar el Evangelio a sus vecinos y a otras personas. Entonces descubrimos en ese proceso, precisamente, es que me alegro lo que compartió James Malone porque apenas yo voy a ser un relator, que leyendo la palabra en Lucas capítulo 9 y en Lucas capítulo 10, te encuentras que en Lucas capítulo 9, si tuvierais aquí la Biblia, comienza con la misión de los 12 discípulos, y Jesucristo los llama. Y entonces empieza a narrar todo el capítulo 9, fíjate, los 12 son los 12 profesionales. Los 12 profesionales que están cerca de Jesús. Entonces, dice que los envía a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y no toméis para nada ni camino, ni bordón, ni alforja, bueno, la traducción que estoy usando yo aquí. Y seguidamente llega la alimentación de los 5.000. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? Lo que le vienen a decir los discípulos, Señor, despídelos. Y dice, ¿cómo despídelos? Sí, Señor, nosotros te amamos a ti, pero ellos ya nos cansan, despídelos. Jesús dice, dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Entonces, de repente, después viene otra cosa, dice, mira, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Sígame. Entonces empieza a hablar de eso, porque todo el que quiera salvar la vida la perderá, etcétera, etcétera. Y ocurre la transfiguración, y en la transfiguración, ¿qué hace Pedro cuando ve la gloria, Moisés, Elías, y allí la voz de Dios, todas esas cosas? Dice, anda, yo me quedo a vivir aquí. Es más, se institucionaliza, intenta institucionalizar el mover del Espíritu Santo, ¿verdad? La presencia de Dios, hagamos aquí unas enramadas, hagamos aquí un templito, y nos quedamos aquí. Templo del monte de la transfiguración, dice Jesús. Es más, es Dios quien le habla. Dice, de eso nada, hay que bajar. Cuando bajan, se encuentran con un niño endemoniado y Jesús tiene que echarlo porque el Papa dice, este demonio ha tocado matar a mis hijos. Pero fui a junto de tus discípulos y no pudieron hacer nada. Y Jesús dice, generación perversa, incrédula, ¿hasta cuándo se debe aguantar? Se lo estáis viendo los discípulos. Y seguidamente, fíjate, vuelve a anunciar su muerte, ¿verdad? ¿Hasta cuánto se soportar? Dice mi versión. Entonces seguidamente empiezan a discutir sobre quién, quién va a ser el mayor, quién va a ser el mejor, ¿verdad? ¿Quién va a ser? Y seguidamente pasan por una aldea de Samaria, no los dejan pasar, y vienen Juan y Jacobo y Santiago y dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y nos consuma? Jesús dice, menuda pandilla. Todo en un capítulo, dice, es que vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Y en ese contexto, capítulo 9, es cuando Jesús dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Dice, uno que eres Elías, otro que eres Jeremías, etc., que eres Juan el Bautista, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Dice, y cuando dice Pedro, dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Y dice que cuando ellos hacen esa aseveración, les encarga encarecidamente que no se lo digan a nadie. Escucha. Porque predicar la verdad sin gota de gracia, Jesús dice, por favor,
que nadie sepa que somos parientes. Hasta que aprendáis que a la gente no se la viene a destruir, a la gente no se la despide, al niño endemoniado hay que entenderlo. Es decir, aquí calladitos y no digáis nada, porque la gracia sin verdad no es efectiva. Entonces viene el capítulo 10 y ahí vemos a 70 que ya no son profesionales. Y aquí es lo que le enseñamos a nuestras familias en Roma. Este es el modelo de evangelismo peligroso que hacemos con nuestras familias en la iglesia, que está en Lucas capítulo 10. Y dice así, que cuando le vuelva a dar instrucciones, dice, bueno, la mies la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por lo tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, la mies nunca ha sido el problema. Yo me pasé por años diciéndole a la gente que rogaran por la mies. Pero jamás en la Biblia, jamás Jesucristo enseñó que hay que rogar por la mies. Hay que rogar por los obreros, que son los que son pocos. Los campos están listos y la mies está lista. Lo que hace falta son obreros, ¿verdad? Entonces dice, he aquí os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa, uno. Si hubiera allí algún hijo de paz y vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Dos, es decir, uno, id y decir paz a esta casa. Dos, come con ellos, relaciónate. Tres, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de lo que os pongan delante. Tres, y sanad a los enfermos que en ella haya. Y cuatro, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Fíjate que el modelo evangelístico que Jesús plantea y que nosotros enseñamos a nuestras familias. Uno, dice, a cualquier lugar donde vayas, tú ora, diciendo, paz a esta casa. Si hay un hijo de paz en ese lugar, dice, la paz de Dios, la bendición de Dios va a reposar sobre él. Si no lo hay, tranquilo, esa bendición vuelve para ti. Yo, cualquier sitio donde voy, entro en un hotel, viajo mucho, muchas conferencias a nivel nacional e internacional, entonces en cualquier lugar donde estoy, al llegar al hotel, digo, Señor, si hay un hijo de paz en este hotel que necesita conocerte, yo bendigo este hotel, por favor, no, que no pueda pasar este fin de semana sin que tenga un encuentro, una cita divina con él, ¿verdad? Entonces oro, pero oro también por mis vecinos. Y oramos, entonces enseñamos a las familias que en el contexto en los que van a la peluquería, van a la asociación de padres, van los contextos sociales de una familia. Esa familia, el matrimonio, los hijos, todos empiezan a bendecir el lugar, porque basta ya de maldecir los lugares. Porque, es decir, lo hacemos, ya lo veremos después, ¿no? Pero empieza a bendecir el lugar. Después dice, en la casa que os reciban, dice, comed de lo que os den. Eso para un judío. Eso que comas lo que te den. Eso para un judío era muy complicado, que eran muy remirados en la comida, ¿no? Por todas las costumbres judías. Entonces dice, que comed de lo que os den. No sé si estoy saliendo de la cámara. Entonces fíjate, dice, ¿qué estás diciendo? Relaciónate, no como tú esperas que deben ser relacionadas, sino como ellos dicen que deben de relacionarse. El que marca la relación interpersonal es el otro, no tú. Porque nosotros estamos haciendo un viaje al otro, no el otro a nosotros. Nosotros hacemos un viaje al otro. Entonces estoy orando por mi vecino, estoy orando por mi compañero de trabajo, estoy orando por su situación. Y ahora me relaciono, me dice mi compañero de trabajo, oye, ¿por qué no venís de noche que vamos a una fiesta, no sé qué? Vale. Dice, ay, pues que esa noche tienes una reunión de no sé cuánto en la iglesia. Deja la reunión. Para reuniones tienes todo el año. Para relacionarte con ese vecino o con ese compañero de trabajo, solo tienes esa ocasión. Vete con él. Entonces relaciónate como él dice que tienes, como él espera que te relaciones. Entonces dice, si hay algún enfermo en esa casa, fíjate que da un nombre, dice, sanadlos. ¿Qué quiere decir? Mira, yo en mi experiencia personal, y seguro que la tienes igual, no conozco a nadie que estableciendo una relación, he orado por él, establezco una relación que no me cuente un problema. La gente abre su corazón. Hay familias luchando con una enfermedad, luchando con la economía, luchando con un hijo que se torció, luchando con mil y una cosas. El corazón roto, a lo mejor viene de un divorcio, vienen de situaciones que están quebradas. Es decir, y como escuchamos hoy, la gente está rota, está quebrada, ¿verdad?
está rota. Ahora, esa rotura no sale sino a través de una relación. Tú ya has orado, te has relacionado y ahora te cuentan un problema. Dice, y ahora sal. Sal. ¿Cómo se hace eso? No es tema de este taller, pero esto es de nuestro taller de cómo hacer milagros. Dirás tú, uy. Sí. Es muy sencillito, no somos curanderos, no se trata de eso. Se trata de saltar la fe de la gente. Pero básicamente te lo voy a explicar de alguna manera. ¿Por qué no vivimos como vivían los primeros cristianos que llenaban Jerusalén del Evangelio y toda Asia de cerroja? Yo creo que tiene que ver. ¿Acordáis cuando nunca antes, sino cuando en Juan capítulo 14, nunca antes fue prometida la vida eterna y el cielo, como cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay y voy allá para preparar su lugar. Entonces dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y le llega. Dice Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no has conocido nada. ¿No entiendes? Felipe, el que me ha visto ha visto al Padre. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis en nuestras escuelas infantiles, hablar de Jesús, y yo soy unos profesores, porque cuando el niño ve a Jesús, ve al Padre, ¿verdad? El que me ha visto a mí ve al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces viene Tomás y dice, ay, bueno, Señor, sí, pero entonces el Padre y el camino, y empiezan otra vez con sus discusiones, fíjate, teológicas. Entonces Jesús da un corte de esa conversación y dice, mira, si no me creéis por lo que os digo, dice Juan 14, creedme por las obras que hago. Utiliza la palabra griega ergón, que significa obras poderosas, es decir, creedme por los milagros. Mira, los cojos andan, los ciegos ven, etcétera, etcétera. Si no me crees por lo que hablo, cree por los milagros que hago. Y le está diciendo, dice, porque el que cree en mí, obras que obras mayores que yo hará, si se lo pide al Padre en mi nombre. Versión Marcos Zapata, esto es versión libre de Marcos Zapata, pero es tal cual. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Mira, Felipe. Cuando no te crean, fíjate que está trayendo una predicación tremenda del camino, verdad y vida, prometiendo el lugares celestiales, la vida eterna. Cuando no te crean por lo que estás hablando, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es una obra mayor, un milagro. Todos los contextos donde Jesús promete que las cosas que le pidamos al Padre en su nombre, Él las hará, siempre es en contextos de gente no creyente que necesita creer. Entonces, contextos de gente no creyente que necesita creer. Dice, cuando estés en una situación así, ¿verdad? Deja de predicar y haz una obra mayor. Le pasaba también, ¿os acordáis? En el Monte Carmelo, esa confrontación espiritual que tiene Elías contra los sacerdotes de Baal. Y entonces Elías les lanza una pregunta teológica y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle. Si Yahvé es Dios, seguidle. Dice, y el pueblo cayó. ¿Por qué? Porque el pueblo no está para disquisiciones teológicas. Pero cuando viene esa confrontación, que es una confrontación tremenda, de las más grandes establecidas en el Antiguo Testamento, y baja el fuego del cielo y consume el holocausto, ¿verdad? Que allí hay, consume el agua y arde todo, ¿qué empieza a decir el pueblo? Empiezan a gritar todos, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Es decir, cuando ocurre el diálogo, la duda teológica se pierde. El discurso teológico encaja, hace clac, porque hay un milagro. Hay una manifestación del poder de Dios. Entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Cuál es el, bueno, yo creo que el gran conflicto que tenemos en la Iglesia y el gran conflicto que las familias tenían antes de todo esto era que estaban dedicadas a hacer obras menores. Y como hacían obras menores, desarrollaban una teología de que la gente no va a creer, la gente no se va a convertir, la gente no va a querer saber de Dios porque la gente es muy dura. Imagínate que yo divido este auditorio en dos. Aquí en la mitad. Entonces, yo ahora cojo y digo, bueno, sobre este barrio, el centro de Valladolid, voy a soltar una avioneta con 2 sacos con 1 millón de euros cada saco. Entonces, en un saco
¿verdad? Este grupo de aquí va a buscar, voy a soltar una avioneta por todos lados, voy a soltar 1 millón de euros en monedas de 1 céntimo, ¿verdad? Y este grupo de aquí va a buscar el 1 millón de euros, pero lo voy a soltar en billetes de 500 euros. Estos tienen que buscar 100 millones de monedas. Y estos tienen que buscar 2000 billetes. ¿Qué grupo va a desarrollar una teología que diga que el mandato no se puede llevar a cabo? ¿Qué grupo puede llegar a desarrollar una teología que dice que es imposible, que apenas vamos a recoger unas migajas de la gran comisión o del gran mandamiento que se nos ha dado? Evidentemente, el que se centra en obras más pequeñas. Sin embargo, dice, 2000 billetes es posible. Lo podemos hacer. Entonces, cuando Jesús dice, ahora tienes que entrar en una casa y sanar al enfermo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Inmediatamente lo que estamos dando lugar en nuestra relación con las personas es dando lugar a Dios. ¿Y qué es lo que enseñamos a las familias? Dice, mira, cuando tú tengas una relación con alguien, cuando el peluquero que te corta siempre el pelo, cuando estés en la asociación de padres, cuando estés en todas esas cosas, la persona te abra el corazón y te cuente un problema, una enfermedad, te encuentra una angustia, lo que sea. Entonces tú en ese momento debes de decirle, ¿me permites que ore por ti? Y dice, es que yo no creo, pero yo sí creo. ¿Qué es lo que nosotros enseñamos? Por favor, y ese es el punto clave del milagro. Deja que Dios sea Dios. Tú no puedes ser Dios. Bueno, ni lo intentes. Imagínate arreglar todo esto, en fin. Tú no puedes ser Dios. Pero el problema es que la gente no deja que Dios sea Dios. Entonces, yo no soy Dios. Yo no puedo sanar al hijo de Monse si estuviera enfermo. Yo no le puedo dar un trabajo a Anabel, que está angustiada porque no puede pagar sus facturas y no tiene para dar de comer. Pero yo sí puedo decir, ¿me permites que ore por ti, Anabel? Dice, entonces, pero es que no sé si creo tal. Es raro, no nos hemos encontrado en ningún caso que alguien dijera que no. ¿Me permites que ore por ti? Por supuesto, vamos a orar. Señor, te pido por Anabel. Tú conoces las circunstancias de su casa y tú sabes que necesita un trabajo. Yo sé que hay poco trabajo, pero hay un trabajo esperando por ella. Yo te pido que le des ese trabajo a esta mujer, a tu hija. Bueno, y acabo orando. Y oro por ella. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Dejar que Dios sea Dios. En ese contexto es donde dice Jesús, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre yo lo haré. Os sorprendería saber cuántas oraciones contestadas estamos teniendo. Es impresionante. Está llegando gente al Evangelio constantemente, porque las familias se han convertido en agentes de cambio, en agentes de transformación. Donde van son muy intencionales diciendo, Señor, ¿intencional qué? Te pido por esta asociación de padres, te pido por este club. Si hay algún hijo de paz aquí, establece la cita divina. Esto que se hace a lo largo de los meses se puede hacer instantáneamente, porque yo lo hago cuando subo un avión. Yo subo un avión y a veces voy agotado, cansado, y lo último que me apetece es que la persona que tengo al lado me empieza a contar su vida, lo que sea. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Y yo digo, ay Señor, déjame descansar, por favor. Pero ya veo que la persona ya está estableciendo una relación, y como el avión dura 2 horas, en esa relación, ¿y usted en qué trabaja? Yo soy pastor. Pastor. ¿Y qué es lo que hace? Y te empiezan a contar su vida. ¿Y qué hacemos en el avión? Cuando yo lo escucho, ¿me permite orar por usted? Dice, bueno, muchos dicen que yo no creo en eso, pero yo sí creo. Yo no se preocupe. Yo creo en esto. Yo creo que Dios puede hacer un cambio en lo que me está contando. Gracias. Y rápidamente, ¿dónde vive? Busque la iglesia. Porque acuérdate, la conversión o el acercamiento a Dios sin iglesia es nada. Cristo vino a fundar la iglesia, murió por la iglesia, para la iglesia, vivir para la iglesia, todo desde, para la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, en ese sentido. Entonces, a esas personas hay que encajarlas en la iglesia que sea. Mi experiencia personal es de ver muchos milagros. Recuerdo ahora mismo una mujer cubana criada en el ateísmo, licenciada en francés, filología francesa. Recuerdo ahora que estaba la mujer angustiada
Llevaba varios meses, no tenía trabajo, y Mariló vino a una de estas reuniones, y rápidamente una reunión de casa, de hogar, donde hay familias, y cuando estoy desesperada, llevo 8 meses, no tengo nada, vivo casi de la mendicidad, estoy preparada, mi hija y yo no sabemos qué hacer. Era la primera vez que venía. Entonces rápidamente ya manifiesta la necesidad. No hay tiempo de bendición, de relación, ya manifiesta la necesidad. ¿Qué le vas a contar? ¿Un rollo? No, ¿me permites que ore por ti, bueno, las hermanas refiero. Bueno, yo es que yo en esto de Dios no creo mucho, yo no sé qué, criada en el ateísmo. Se ora por ella, sale de la reunión, después de meses sin trabajar, y se le ocurre ir a visitar a una persona que conocía de oídas, tal, y porque tiene que pasar por esa casa para coger una caja que te queda al otro lado. Va a ese lugar y dice, vengo a buscar, y empieza a tener una pequeña relación con esa persona. La persona dice, pues estoy desesperada que no encuentro gente para trabajar. ¿Cómo? ¿Estás buscando gente para trabajar? Sí. Pues yo necesito trabajo. Ay, pues si tuvieras alguien más, que necesito 2. ¿Y mi hija? Perfecto. La oración se contestó en menos de 1 hora. ¿Qué hace esta atea? Vuelve y dice, oye, fíjate, primero encuentro de poder, segundo, primero encuentro de poder o la gracia de Dios manifestada. Y ahora dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué es lo que vosotros creéis? ¿Me podéis decir? Y entonces, cuando tuvo ese encuentro de poder, se le habla de la sabiduría, se le habla de la verdad, la gracia y verdad. Y todo dice Jesucristo. Sanad. Entonces, fíjate, ora por ellos, bendícenos. 2, relaciónate con ellos, como ellos digan, no seas tiquismiquis, como decimos aquí. 3, sana, es decir, ministra la necesidad que ellos tengan. Deja que Dios sea Dios, por favor. Deja que Dios sea Dios. Y 4, y decidles, lo último. Pero hay que hacerlo. Hay que hablar. Y decirles, se acerca a vosotros el reino de Dios. Es decir, el orden, al final, ante el impacto del poder de Dios, ante el impacto de la gracia de Dios, entonces la gente se abre a poder recibir el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y es ahí cuando le hablas del Señor, o le hablas de la iglesia, que recuperes, es una persona apartada, porque hay gente que es atea, pero hay gente apartados que hay que recuperarlos. Y decirles, ahora, ¿qué hacíamos nosotros por tiempo? Todo al revés. Primero íbamos y les predicábamos. Queríamos ministrarlos. Y como no se dejaban, es decir, a veces les íbamos predicando, les queríamos ministrar, entonces era muy difícil ya establecer una relación, porque ya eres el cristiano que quiere venirme a cambiar. Y como finalmente no quieres ir adelante, en vez de bendecirlos, los maldecíamos. Te vas a perder, tu vida iba a ir mal, y no sé qué, y a veces les maldecíamos. Siempre. Y fíjate, pero qué mal estamos. Dice que vuelven estos 70, ¿verdad?, llenos de gozo, porque aún los demonios se sujetaban a su nombre, y dice Jesús, bueno, porque fíjate que Jesús empieza en el capítulo 9, dice que, diciendo, generación perversa, ¿hasta cuándo se desplota? Sin embargo, en el capítulo 10, cuando estos vuelven de predicar, dicen, y él se regocijó en el Espíritu. De Padre, te alabo, Padre, porque te ha placido mostrarle a estos las verdades, ¿no? Entonces, hay cosas de que ya sabemos que hay cosas que a Dios le enojan y a Dios le dan gozo, que es establecer esas relaciones correctas con el prójimo. Entonces, ¿qué es una familia peligrosa? Una familia que intencionalmente vive en su comunidad con la intención de ganar a otras familias para Cristo. Entonces esa familia ya no está preocupada por si sus hijos van a un instituto o no, que enseñan cosas muy malas, o que hay un profesor que es ateo, o lo que fuese. Eso es una oportunidad. Porque yo siempre pensaba que, y una de las cosas que tenemos que reevaluar es, siempre hemos pensado, ¿a qué hora hay que terminar? Bueno, yo me enrollo como las... Siempre he pensado que las tinieblas son muy oscuras en este país. Hay que ver cómo está la gente, hay que ver qué dura está, hay que ver. Entonces siempre hablaba de lo terrible de la oscuridad y de las tinieblas de este país. ¿Me entendés? Esa metáfora, ¿no? Pero si lo que yo llamo luz, que es el Evangelio,
o a lo que yo llamo luz, llegamos a desarrollar esto, no echa fuera las tinieblas, no debo pensar que las tinieblas son muy espesas. Lo que nos llevó a pensar es a reevaluar a lo que yo llamo luz. Porque a lo mejor le estoy llamando luz a lo que no es luz. 1:15, Marcos. A la 1:15. Gracias. A lo mejor tengo que reevaluar a lo que yo estoy llamando luz. Entonces, claro, estaba llamando luz a darle bibliazos a la gente. Estaba llamando luz a ir a que se vuelvan a Dios casi obligatoriamente. Le estaba llamando luz a que conozcan la verdad. Le estaba llamando luz a que sea la sabiduría. La verdad es importante. Sí, la verdad me hace libre y Jesucristo es la verdad. Pero Jesucristo es una persona. Entonces, ¿qué es lo que llevamos entonces? Que esa experiencia con el poder es algo experimental, es algo que experimentan, y en este mundo posmoderno, sobre todo los jóvenes, al experimentar un encuentro con Cristo, con el poder de Dios, la verdad les hace clic, encaja. Siempre les encaja. Entonces tenemos familias preparadas, familias comprometidas, con una estructura de evangelismo clara para salir en los entornos y en los contextos en los que están. ¿Y qué ocurre? Que de repente te aparece mucha gente y vienen a la congregación o vienen a los grupos de hogar que tenemos, es decir, y te vienen contando, primero, aún los acabas de conocer, de cosas que Dios ha hecho por ellos. Porque mira, el milagro no lo defino yo, el milagro lo define quien lo recibe. Porque de repente, a mí me ha pasado estar en una cafetería, ese es otro tema de la sensibilidad al Espíritu Santo, pero estar allí y sentir claramente que el Señor te dice, dale 200 euros a esa camarera. ¿Qué haces? Primero tener los 200 euros. Que los tiempos que corren es fácil tener 200 euros en la cartera. Pero cuando Dios te manda eso, ¿por qué los llevas? Vamos con buen amigo que le dieron una ofrenda de $100.000. Oh, Dios mío, siempre lo había leído en los libros, esos milagros que ocurren de alguien que te da, y le dieron una ofrenda para una cosa, una bien de $100.000, y decía, Señor, ya sé lo que se siente al recibir $100.000. Y de que en la oración con Dios el Señor le dijo, sí, pues ahora vas a saber lo que se siente dando $100.000. Y dice, no, no quiero. Y dice, sí, ahora vas a donar esos 100.000 a este otro sitio, porque quiero que sientas qué es eso, tener tanto y tener que renunciar. Bueno, eso es otra historia. Pero la sensibilidad al Espíritu Santo de llegar a esa camarera y que sin qué, dice, mire, usted no me conoce nada, usted no sabe quién soy yo. Simplemente le quiero decir, aunque esto le parezca una locura lo que le voy a decir, pero Dios me ha pedido que le dé este dinero. Y ella echarse a llorar. Dice, esto es un milagro. Esto es un milagro. Porque es justo lo que yo le pedí a Dios. Necesitaba esto. Esto es un milagro. El milagro no lo defino yo. El milagro lo define la otra persona. ¿Cuánta gente hay en Valladolid? ¿Cuántos habitantes hay en Valladolid? 400.000. Número redondo. ¿Cuánta gente esta mañana se habrá levantado pidiéndole un milagro a Dios? ¿Cuánta gente? No, a lo mejor no lo ha hecho explícitamente. Dios mío, después del Padre Nuestro, yo no te pido el milagro de... No es eso lo que estoy diciendo. Pero ¿cuánta gente está en la expectativa de que Dios tiene que hacer un milagro con sus hijos, con su matrimonio, con su empleo, con su casa se la van a quitar? Todas estas situaciones que leíamos en las maravillosas palabras de este sacerdote. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos? ¿100.000? ¿50.000? ¿25.000? ¿Habrá 25.000 personas que están esperando un milagro en Valladolid? ¿Cómo puede responder Dios a todo eso? Dios tiene un problema mayúsculo. ¿Cómo? ¿Dios tiene problemas? Sí, sin resolver. Acuérdate cuando Isaías se le abre, tiene una visión del cielo, dice que ve hablando a Dios, hablando con los ángeles, y dice Dios que tiene un problema, y dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces Isaías, que tiene esa visión, dice, envíame a mí. Y hay que hacer la contestación de Dios. ¿Por qué? Y por eso Pablo dice, ¿cómo oirán si no fuesen enviados? Es decir, ¿cómo se pueden resolver 25.000 milagros si la Iglesia y las familias que la conforman, y la Iglesia es una familia de familias,
Yo soy, aparte, experto en intervención familiar y terapeuta familiar, y hay todo un sistema de terapia eclesial sobre las familias de las familias en la iglesia, súper interesante, que enseñamos en lo que se llama terapia intergeneracional y terapia sistémica, para trabajar con las familias de la iglesia, y aquellos que sois párrocos, curas, os recomiendo que podáis formaros en este sentido. Pero, ¿cómo va a hacer Dios si aquellos que son los agentes de Dios para llevar ese milagro están absolutamente desnortados, dormidos? ¿Cómo puede hacer Dios si decíamos hoy que nosotros somos sus manos y sus pies? ¿Cómo va a contestar la oración de esta camarera que necesita 200 euros si yo estoy atontado tomando un café sin ver que en mi contexto hay gente sufriente? ¿Cómo puede ser que las familias estén más pendientes de que mi hijo tenga clases de piano, clases de no sé qué, que tenga los mejores tal, y hay familias a su contexto, a su alrededor, que no tienen ni para comprarle los libros a los niños? Y los enviamos, eso sí, ya estás terminando, ¿no? Y los enviamos a Cádiz. Ah, eso es muy fácil. Que es otro tema. Tenemos una obra social también muy grande, estoy terminando, pero hemos aprendido que muchas familias, y lo estamos contando eso, estamos en ese proceso. Porque puede tener una obra social tan grande, donde damos de comer a 4.000 personas. Tenemos casas acogidas para niños, para jóvenes, bueno, casas de acogida para hombres indigentes, tenemos, en fin, tiendas sociales, hacemos mucha obra social. Entonces descubrimos que cometimos un error, que es precisamente que las familias se escudan a través de la obra social de la iglesia y ellos no la hacen. Y nos dimos cuenta que el impacto de lo social sobre una vida es directamente proporcional al sacrificio personal. Porque es muy diferente que yo le diga, vaya a Cáritas que le dan 200 euros para pagar la luz, que hay un programa para pagar menos el lujo, para ayudar a pagar situaciones de emergencia. Vaya, vaya. A que yo saque de mi billete y le diga, tome. Ayude. El impacto es tremendo. Cuando nosotros damos de comer a la gente, como hacemos, ya la gente cree que nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Si yo compro una compra y se la llevo a una persona que necesita, el impacto es diferente. Entonces, una cosa, no vamos a dejar de hacer la ayuda social y la obra social que tenemos que hacer globalmente como comunidad, pero estamos llevando a las familias a que se responsabilicen de otra familia. ¿En el qué? Precisamente porque el milagro también es eso. Milagro también es aflojar, no, Dios dale, no, es aflojar la cartera, es acoger al desvalido, es enseñar al que no sabe, ¿verdad? Vestir al que está, ya sabéis, las virtudes que siempre hemos aprendido desde pequeños. Preguntas. Tengo mucho más que decir, pero no puedo. Entonces, Anabel, ¿querías preguntar alguna cosa? Sí, yo quería preguntar que nos estás hablando de una familia preparada que se la ha formado para realizar esta acción evangelizadora. Pero nos podría decir, no sé si 4 elementos, lo que sea, brevemente, esa familia para llegar a ese proceso y descentralizarse y pensar en quién sería, ¿cómo? Mira, internamente, nosotros creemos mucho en la formación en el camino, somos una iglesia en el camino. Yo me formé en el camino, primero tengo el llamamiento a servir a Dios, estando en la universidad, tengo un llamamiento muy claro y pues me formo en el camino. Sigo estudiando en la universidad, tengo un título de estudios de tipo pastoral, teológico, pero digamos que nos formamos en el camino. Con la familia es igual. Entonces la parte del entrenamiento tiene que ver con la comunidad en la que vivimos, ¿no? Que somos una comunidad en ese sentido muy misional y muy intencionalmente misional. Somos una comunidad multicultural, multiétnica y somos intencionalmente misionales, es decir, evangélicos. Si todo existe por y para el que no conoce a Cristo. Mira, a mí lo que me llevó a servir a Dios es lo siguiente, se lo digo a la gente, y eso cuando una familia lo capta, se transforma. Y a lo mejor, lo que me lleva a servir a Dios, a lo mejor no contesto lo que me preguntas, pero mira, tenemos cursos bíblicos para los nuevos, tenemos formación en seminarios, pero no es eso, no es eso, es el estilo de vida que se está viviendo en la comunidad. Y en la predicación es una predicación que transformas bien. Mira, hay gente que viaja 100 kilómetros para venir, no puede faltar el domingo. Lo que ocurre el fin de semana es de tal calibre que la gente no puede faltar. Porque hay transformación, hay vida, hay amor, hay comunicación. Entonces,
a mí lo que me lleva a servir a Dios, y lo iba a contar esta tarde, pero ya no lo cuento aquí. Entonces, yo era un chico cristiano, yo me acuerdo que iba en un autobús en un viaje, y me acuerdo perfectamente, estaba en la fila 2, del otro lado del conductor, al lado de la ventanilla. Y el viaje había un típico jolgorio, tal y cual, incluso no sé si estaba un vídeo. Yo no sabía que iba a tener en ese lugar un encuentro con Dios que iba a transformar mi vida. Porque estaba leyendo un artículo del periódico Times de Londres, en el cual escribía un ateo. Entonces decía el ateo: yo no creo en Dios, básicamente decía esto. Yo no creo en Dios. Y no creo en Dios porque los que dicen que creen en Dios y los que dicen que tienen vida eterna y que van a vivir para siempre, yo veo que viven esta vida como si no hubiera otra. Dice, si yo realmente creyera que voy a vivir eternamente, que no me muero, dice, no me importaría pasar una vida llena de penalidades con tal de que un hombre, conociera esa verdad. Dice, incluso, y se atrevía a citar a Jesucristo, dice, incluso mi predicación sería: ¿de qué le servirá al hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? Dice, pero como los que dicen que creen en la vida eterna, no los veo vivir así, yo no puedo creer. En aquel momento, en aquel sillón, es como si me traspasara una lanza así. ¡Fua! Me clavó al sillón. Esa lanza me clavó allí. ¡Pum! Y yo, en aquel mismo instante, tuve que tomar una decisión si yo iba a vivir eternamente para Dios. Cuando te llenas de esta convicción, y esta convicción te atrapa de tal forma, y eres capaz de transmitir esta buena noticia a la gente, familias enteras captan esta convicción, el resto está chupado. El resto es cosa encantada. El resto es poner un andamiaje a un fundamento que es increíble, que las personas han tenido un encuentro con Cristo, familias han tenido un encuentro con Cristo. Evidentemente nosotros deseamos que las familias tengan lo que llamamos un culto familiar, que la familia ore junta. Es decir, ese concepto que dice José Román de la celebrativa, es decir, los hijos tienen que recibir la oración de los padres. No puede ser que una familia nuestra, la oración sea algo absolutamente ajena, es decir, que se circunscriba simplemente a lo ceremonial. Hay que orar cuando están sus circunstancias difíciles y cuando están en sus alegrías. Cuando la vida cristiana es algo vivo ahí, eso es como un imán para otras familias también. Pero quise hacer un énfasis más en la proclamación que en la experiencia, como visteis hoy, porque no da tiempo para